Para mí, la patología es una manifestación de un disturbio mineral. Voy a explicar un poquito algo que se llama la trofobiosis. Trofo significa alimento, biosis, existencia de la vida a partir del alimento. Entonces, cuando uno revisa la parte de la trofobiosis, fue una cosa muy bella que descubrí a inicios de los años 80. Me dediqué a perseguir toda esta fundamentación de la trofobiosis y llegué a reunir 180 bibliografías en bioquímica y en fisiología, donde, sin decir esta palabra, yo la encontraba y revisiones de libros muy antiguos en fisiología. Cuando comencé a asociar este término y lo que quería decir este término con lo que estaba escrito en bioquímica, decía, está ahí. Esta teoría inicialmente la planteó Francisco, Francis Abusou, biólogo por suerte, no agrónomo, y felizmente pues él muere en 1985. Y una persona muy sabia, y sabia ¿por qué? Porque él, para enfrentar toda la situación de las multinacionales, él comenzó a estudiar los principios activos y sus efectos iatrogénicos. ¿Qué significa eso? Él estudiaba el principio activo y él no discutía el veneno y las implicaciones para lo cual ese veneno estaba siendo conducido. Él estudiaba más allá del efecto inmediato de un veneno. ¿Qué significa estudiar más allá? El efecto iatrogénico. ¿Y qué es el efecto iatrogénico? La iatrogenía es el efecto secundario que provoca, o sea, las secuelas. Entonces, él estudia los impactos iatrogénicos. Y cuando estudian los impactos iatrogénicos, automáticamente entramos a estudiar una cosa básica en la planta, que es la bioquímica de la planta. Y eso es bello, meterse en la planta y comenzar a navegar con todas sus reacciones químicas, sus reacciones fisiológicas y sus reacciones farmacológicas que tiene una planta, y sus reacciones contra un xenobiótico. ¿Qué es un xenobiótico? Xeno, en griego bien extraño a la vida. Los productos sintéticos son extraños a la vida. Ellos son xenobióticos, son sustancias que no tienen que ver nada con la vida. Son de síntesis y por lo tanto ellos ya provocan un impacto. Entonces Francis Abusou lanza su argumento central de la trofobiosis. Su argumento central de la trofobiosis dice: mayor o menor ataque de enfermedades o de insectos a una planta depende de su estado de equilibrio nutricional. Ese es el argumento central de su planteamiento. Mayor o menor ataque de enfermedades o de insectos a una planta depende de su estado de equilibrio nutricional. Antes de cualquier patología manifestarse en una planta, primero está un disturbio mineral. Sin disturbio mineral no hay patología. Para mí, la patología es una manifestación de un disturbio mineral. Cada vez me convenzo más de estos en función del estudio del cáncer.
Si usted observa, hoy todos los tratamientos más efectivos del cáncer están en función de activación enzimática, de vitaminas y de minerales. Un cáncer es una hambre y una pérdida descontrolada de la memoria celular en función de las deficiencias minerales. Son células sin cerebro. Y la pérdida cerebral y la pérdida del raciocinio celular y la locura celular, que ellas tienen un sentido de ser en su raciocinio, una célula de tener una deficiencia mineral, automáticamente produce una hiperreproducción para autofagocitar, para tratar de traer el equilibrio y la armonía de esa nutrición. Entonces le calmas, entre comillas, el hambre y la sed de minerales a las células, y entonces comienzan a tener otro mecanismo de comportamiento celular. Entonces, en un caso de una autofagocitosis que hay, para intentar, no tengo ese mineral, se hiperreproduce para ver si lo encuentra. Es un desgobierno por la ausencia de minerales. Un cáncer es una ausencia de esta armonía mineral, de estas vitaminas y de todas estas enzimas, es una ausencia. Y esa ausencia está en función de que los elementos que la componen y la activan, como son los minerales, no están presentes. Entonces viene la memoria de la sobrevivencia celular, porque las células tienen una memoria y ellas son hijas de toda la evolución de la microbiología, y todo su ombligo está en las cianobacterias y está en función de la vida anaeróbica. Para mí la muerte es un proceso de transición, es un proceso de transformación, y por eso mi fe es ciega en continuar, que ese proceso continúe, porque la vida no termina con uno. Cuando uno muere es porque da espacio a nuevas vidas, es la continuidad, es un continuo, y hay que aceptar este proceso, y cuanto menos aceptemos el proceso, llamamos a esto el dolor. El dolor está en función de no aceptar la realidad. Por eso en la naturaleza no hay hospitales. El único ser en biología que se resiste a morir es el ser humano. Los animales superan el dolor en función de la trascendencia. Ya no es una hipótesis, ya no es una teoría, y hoy hablamos de los principios de la antrofobiosis. Podemos decir, sin temor a engañarnos, de que ella es inherente a la vida. Podemos decir que estos principios son universales y son incontestables. Voy a intentar hacer cosas muy sencillas para ustedes. Ustedes van a poner una parte de su esfuerzo de una manera figurada, como les voy a dar estos principios. Yo toda la vida entendí que una secuencia de eslabones, de eslabones, una secuencia de eslabones forman una cadena, y que esa secuencia de eslabones se compone de eslabones, y que cada eslabón cuando está suelto se llama eslabón libre. En bioquímica a esto le llamamos, a esta cadena le llamamos proteína. Entonces a esos eslabones ya no le voy a decir eslabones, y cuando yo saco el eslabón está libre. Entonces ya no le voy a llamar eslabón libre, le voy a llamar aminoácido libre. Entonces a esto le llamamos aminoácidos libres.
Resumiendo, una proteína está compuesta de una secuencia obligatoria de aminoácidos. Que los aminoácidos cuando están separados se llaman aminoácidos libres y cuando están unidos se llama una cadena proteica. Bueno, que para yo reventar una cadena yo necesito aplicar energía, esfuerzo físico. Todo esfuerzo demanda energía. Entonces, una cadena necesita energía. Esa energía se llama energía libre. Y esa energía libre le vamos a colocar el nombre que nosotros le damos: azúcar. Bueno, y cuando yo uno esos eslabones, yo tengo que soldarlos. Y tengo unos personajes auxiliares para soldar esa cadena. Hago los eslabones y ahora los voy a soldar. Las soldaduras de esos eslabones lo hacen otros personajes llamados enzimas. Esas enzimas requieren presencia de elementos minerales. Y las enzimas solamente van a trabajar mediante la presencia de minerales. ¿Por qué? Porque los minerales para las enzimas están como activadoras enzimáticas. Entonces tenemos que las enzimas tienen constituyentes enzimáticos. Y tienen activadores enzimáticos. ¿Quiénes son los constituyentes enzimáticos de las enzimas y quiénes son los activadores enzimáticos de las enzimas? Los minerales. Por lo tanto, las enzimas los minerales son constituyentes enzimáticos y los minerales son activadores enzimáticos. ¿Cuál es la diferencia entre constituyente y activador? Es que la enzima puede estar presente, pero si no tiene quien la active, no funciona. Ahora, si no están presentes también algunos minerales, también la enzima no aparece, porque es fundamental que hayan ciertos elementos minerales para que la enzima existe. Si el elemento no está, como el cobre, por ejemplo, el hierro, si no está, entonces la enzima no existe. Hay enzimas que el hierro es constituyente. Si no está, no existe la enzima. Y hay un sistema auxiliar de las enzimas. Y ese sistema auxiliar de las enzimas se llama coenzimas. Y las coenzimas también tienen sus sustituyentes y las coenzimas también funcionan a base de vitaminas. Entonces nosotros tenemos en la vuelta de todo una síntesis de proteína y en la formación de proteína nosotros tenemos una serie de activadores y constituyentes enzimáticos. Tenemos las enzimas, tenemos una serie de ácidos orgánicos y vitaminas y coenzimas, y tenemos los elementos básicos de esta proteína que son los aminoácidos, y que para que esto todo suceda y se realice el trabajo de hacer la síntesis proteica de la proteína, formarla, es necesario trabajo, y para hacer trabajo es necesario energía, y que esta energía se llama azúcares. Y esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Yo ahora hago la digestión de esa proteína, y lo que yo hago es que tengo una proteína de 3, 4, 5, 6, una proteína que la constituyen 7 aminoácidos. Pero estos aminoácidos están presos. Entonces esto es una proteína constituida de 7 aminoácidos. Ahora entonces el cuerpo hace la digestión. Y ahora entonces, y ahora suelto a los personajes que estaban presos. ¿Y qué tengo ahora aquí? 7 aminoácidos libres. O fracciono o hago la digestión
o hago el rompimiento de la proteína, donde bioquímicamente decimos, hago la proteólisis. Entonces hago una cosa llamada proteína, lisis, partir, dividir, lisiarlo, te va a lesionar, te va a lisiar. Lisis, lesionar, subdividir, hacer más pequeño, fraccionar en sus partes, fraccionar en sus aminoácidos. Entonces, ahora yo hago la lisis proteica, ahora voy a formar la proteína humana. Y automáticamente la proteína humana tiene otra composición. Los aminoácidos de la proteína humana se van a organizar de tal forma que van a formar la carne humana. Ahora entonces yo armé, y ahora entonces yo tengo que si yo tengo desarmar, que es proteólisis, yo tengo armar, que es proteosíntesis. Entonces la vida es eso: comer, digerir, asimilar, empujar, sentarse, ceder, cagar, abonar y volver. La vida es un eterno pararse y cagar, pararse. Es una eterna cagada, es una eterna. La vida es eso. Si no hubiera cagada, si no hubiera descomposición, si no hay microbiología y no existieran hongos, bacterias y todos los grupos funcionales micro, lo macro no existiría. Lo que hay arriba del suelo es la macroinformación de la microbiología. Todo lo macro lo sostiene la micro. Lo que hay arriba del suelo es la fotografía del trabajo comunal de la micro. Un trabajo en silencio, pero que transforma. Un trabajo en silencio que hace maravillas y que no lo conocemos. Un mundo poco conocido, un mundo que es capaz de armar y desarmar en el silencio. Y es gracias a la geodiversidad que existe la biodiversidad. No puede existir una manifestación biodiversa sin antes existir una geodiversidad. Primero están los minerales, después la evolución de estos minerales. Y es la complejidad de la diversidad mineral que hace con que exista la biodiversidad. Entre más simplifico los minerales, más simplifico la vida. Y entre más evolucionan los minerales, más grande se manifiesta la biología. Y entropía es biodiversidad, es manifestación de los diferentes tipos de energía. Por lo tanto, entre más entrópica sea la vida es mejor. Cuanto más entrópico el cultivo es mejor. El bosque es altamente entrópico, donde todas las manifestaciones de energía son posibles. Y es la biodiversidad lo que hace posible la evolución, porque sin diversas energías no hay evolución, hay involución. Simplificar la energía es regresar. Diversificar la energía es continuar. La agricultura orgánica es del continuo, entonces. Esa es la armonía de la vida, las relaciones que existen entre la síntesis y la lisis. Es un constante lisis y una constante síntesis. Es un armar y un desarmar. La vida es un armar y un desarmar. Lo que lentamente surge, lentamente se descompone. Lo que rápidamente surge, rápidamente se descompone. Cuanto más demora el árbol en crecer,
más demora en degradarse sus componentes. Es la dinámica de la vida. Hay que entender esto. Y lo que rápidamente surge, rápidamente se descompone. Este principio es básico para entender abonos de descomposición de materia orgánica. La edad con que los elementos arriba del suelo se forman es la misma velocidad con que ellos van a llevar para desarmarse. Y ahí entonces viene nuestra intervención con nuestro conocimiento. En algunos insectos más de 90 o más de 97% del cuerpo del insecto está constituido y lo componen proteínas. Los insectos son excelentes seres proteosintéticos. Más del 90% de los insectos no se alimentan de vegetales. Y de estos escasos alimentos que se alimentan de vegetales, no en todos sus instantes o momentos se alimentan de vegetales. Entonces nos han criado un demonio a partir de los insectos, conocemos poco. El desconocimiento se usa para asustar a la gente, para dominarlo. Por eso la universidad es el desconocimiento. La gente sale asustada y vive asustada. La universidad es el lugar menos adecuado para aprender. En una guerra no la gana el que más dispara, en una guerra la gana el que más estudia el otro. Muchas veces no es necesario disparar para salir con la victoria. El conocimiento es básico para combatir un insecto, si ustedes lo quieren combatir, o así lo quieren llamar. Para combatir un insecto, yo tengo que conocer y saber de qué se nutre. Si los insectos son pésimos seres proteolíticos, entonces ¿de qué se nutren los insectos? Los insectos se nutren básicamente de aminoácidos libres y de azúcares. La mejor trampa que le podemos extender a un insecto es en función de su nutrición. Los insectos son pésimos seres proteolíticos, son excelentes seres protosintéticos. Por lo tanto, en los insectos predomina la búsqueda constante en las plantas de aminoácidos libres y azúcares. Las plantas hacen fotosíntesis y hacen síntesis. Por lo tanto, mayor o menor ataque de insectos a una planta depende de las relaciones de armonía entre la síntesis y la lisis. Por ejemplo, cuando predomina un estado de lisis, hay aminoácidos y azúcares libres. El estado de lisis lleva a una concentración de los espacios intercelulares y líquidos celulares de azúcares y aminoácidos. Por lo tanto, los insectos buscan en la planta aminoácidos y azúcares. ¿Y cuándo los buscan? En las plantas donde predomina la lisis sobre la síntesis. A medida que la planta va naciendo, va creciendo, siempre el estado de lisis predomina en la parte de los puntos de crecimiento. Entonces, por eso los insectos siempre atacan las partes más tiernas y siempre lideran en las puntas. Los insectos buscan donde predomina el estado de lisis. Y los lugares donde predomina el estado de lisis en una planta es en los puntos de crecimiento, porque ahí está mandando las piezas para armar las hojas.
Entonces, siempre hay un estado de lisis en los puntos de crecimiento. Cuando la planta entra en un estado de armonía y ya para el punto de desarrollo nuevo, los insectos ya paran. Por eso usted no verá, o muy difícil, que los insectos ataquen las hojas, el tercio central de una planta. Los insectos no comienzan a comerse una planta por el centro. Ellos van donde está la lisis, porque es lo que necesita. Un insecto no puede masticar una hoja vieja. No, pues de ahí no le saca jugo. El jugo está en los puntos de crecimiento. ¿Y por qué en los puntos de crecimiento? Pues ahí es donde están las piezas para armar la hoja. Entonces, antes de que arme la hoja, está en lisis. Porque el estado de lisis es pre a la síntesis. La lisis equivale a los luminosos azúcares. Entonces, cuanto más rápido ese circuito de armar rápidamente, menos posibilidad tiene el insecto. Entonces, en la agricultura orgánica estimulamos el estado de síntesis sobre la lisis. Yo tengo que predominar, hacer con que la planta arme rápidamente. ¿Y cuándo sé que una planta arma rápidamente? Cuando ella dispone de todas las posibilidades, de todas las ruedas, todas las copas que arme. Entonces la materia orgánica es un estimulante de la síntesis proteica. Por eso la planta renace rápido y arma rápido. Y dice el insecto, no, aquí no. Entonces, si hay un desequilibrio, una desarmonía nutricional y un disturbio mineral, ahí está la lisis predominando. Porque no puede completar. ¿Por qué? Porque le hace falta un constituyente enzimático y la enzima no puede tirar para que se forme. Entonces, las enzimas y las coenzimas son las que hacen la soldadura, hacen todo el trabajo, pero esos minerales no están. Entonces, quedan predominando un estado de lisis y por lo tanto viene el insecto. Por eso, entre más diversificados sean las herramientas de nutrición orgánica para un cultivo, mejor, porque más chance tener de darle herramientas para que ella forme rápidamente. O sea, la materia orgánica es como una caja de herramientas para un mecánico. Entre más diversas las herramientas que ese mecánico tenga, más rápidamente él desarma y arma el carro. El elemento potasio es un elemento que también regula muy bien la velocidad de la síntesis proteica. Y otro elemento básico y fundamental para la armonía de los energía libre es el silicio. Cuanto menos silicio, más flexible la planta es al ataque de insectos. Hay que darle una constante nutrición a las plantas para que ella tenga su mecanismo de defensa. Por lo tanto, un principio que yo uso, que el mejor mecanismo de defensa de una planta es la nutrición. Si así lo queremos ver de una manera figurada, podemos decir que el mejor insecticida es la comida. Porque cuando hay bastante comida en abundancia, usted entonces mata a los insectos de hambre. Porque no hay comida. Por lo tanto, los insectos no son enemigos, son bioindicadores del estado de armonía nutricional de esta planta. Invertamos ahora, tenemos que agradecer a los insectos. Los insectos son como los personajes enviados del cielo que nos anuncian que algo errado está en las plantas. Son mensajeros, decía un hindú, que han bajado del cielo para anunciarlo, que lo que estás haciendo está errado. Entonces ya no son mis enemigos, son mis amigos. Y gracias, insecto, me estás diciendo que mi nutrición no está funcionando. Abajo está
bloqueado, no hay comida, agricultura química, veneno y más veneno y agrónomo encima de eso. Entonces no hay comida. Se comieron los puntos de crecimiento. Tiene unas hojas en el centro, está en síntesis. Entonces la planta lo que hace es disolver, de entrar a activar la descomposición de esa síntesis y enviarla para defenderse. Y entonces nuevamente ahí los insectos bajan, porque ella comienza a degradar, a alisar las plantas, las hojas para sobrevivir. Es su reserva. Inmediatamente sucede una cosa bien interesante en el tercio de abajo. Es atacado inmediatamente por hongos. Siempre las hojas más viejas son atacadas por hongos. Porque una hoja que comienza a amarillarse es una hoja que comienza a disolverse. Para una hoja, ningún árbol suelta las hojas verdes. Entonces, una hoja cuando comienza a amarillar es como disolverse, se está disolviendo. Porque la planta no es boba. Dice, no, estos nutrientes de esta hoja no los puedo mandar para abajo, yo tengo que redistribuirlos. Entonces, por eso la hoja se pone amarilla, porque es una reabsorción nutricional. El mensaje amarillo es una lisis. Una lisis. Para que una hoja se desprenda, pasa por un proceso de lisis. Al pasar esta hoja por un proceso de lisis, ¿quién viene a consumirse esa celulosa para transformar energía? Los hongos. Es perfecto. El armar y el desarmar es tanto arriba como abajo. Entendido que es el estado de armonía entre la lisis y la síntesis que permite el estado de armonía dentro de una planta, entonces hay cuatro elementos que hacen con que el estado de armonía nutricional de una planta se rompa. Son elementos externos a la planta y a la naturaleza. El primer elemento es los venenos. Veneno mata y veneno es hecho para matar. Entonces no tiene discusión. Entonces cuando el veneno cae y mata el insecto, la pregunta lógica que tenemos que hacer y que nunca se discute, yo siempre le pregunto, cuando el veneno mata el insecto, la pregunta es lo siguiente: ¿el veneno regresa al frasco? ¿Qué se hace el veneno? Mire que esa discusión no la continuamos, quedamos cortos en la discusión, por desconocimiento. Yo siempre le digo, hagamos un camino por el veneno, por dentro de la planta. Porque al aplicar el veneno, una de las primeras impactos que el veneno tiene que hacer es romper la barrera física de la planta, que se llama su solubilidad y serosidad. El primer impacto que un veneno tiene en una planta es que este veneno, para ser asimilado, tiene que desnudar de su protección serosa la planta, para poder que penetre. Entonces los venenos tienen solventes para lavar y para romper la impermeabilidad y la tensión superficial que muchas plantas tienen. Coloque agua encima de la hoja y deja que la gota se resbala. El veneno no penetra porque disuelve la cera. Entonces dice, el veneno quemó la planta. No, la deshidrató. Porque usted aumenta automáticamente la deshidratación de la planta porque lo lavó. Es como yo quitarle a usted el cuero y colocarlo al sol. Entonces el veneno no entra nuevamente al frasco, el veneno continúa. Entonces yo siempre le digo al agrónomo, viajemos por la bioquímica, porque ese veneno continúa. Ya logró su objetivo, ingeniero, ya logró, ya mató el insecto. Continuemos hablando de bioquímica. Y ahí es donde se quedan cortos. No conocen bioquímica. Porque es una reacción, el veneno tiene una química y la planta tiene una bioquímica, una química viva, bioquímica. Y
Es la química de la vida, bioquímica. Y este no es bioquímica, esta es una química de síntesis, por lo tanto se opone a la bioquímica, a la química de la vida. Entonces continuemos. ¿Qué pasa entre un elemento químico de síntesis y la bioquímica de la planta? Y eso es bellísimo cuando uno estudia eso. El dieste fosfórico, su nombre dice, incrementa los niveles de energía libre en una planta. Entonces esa planta tiene que oxidar la energía para vivir la noche. Por eso en la noche ella toma oxígeno, oxida. Entonces, mitocondria es la encargada de tomar el oxígeno para quemar el combustible que el cloroplasto almacenó en el día. En el día es lo contrario, hay acumulación de energía con liberación de oxígeno. En la noche es lo contrario, consumo oxígeno para quemar energía. Por lo tanto, cuando hay fosforilación oxidativa, incremento, concentración de energía libre en la planta. ¿Quién viene? El insecto. Es bellísimo eso. Por eso los campesinos, los productores dicen, aquí no se aplicaba veneno, pero ahora, desde que comenzaron a aplicar el químico, ahora es cada mes. No, ahora es cada 15 días. No, ahora es cada 8 días. Y ahora es un día sí, un día no. Claro, porque acá aplicada de veneno son nuevas concentraciones de energía. Usted mata a los insectos que hay, pero el efecto iatrogénico incrementa nuevamente el contenido de energía. Y entonces nuevas poblaciones de insectos llegan. Entonces yo no me trago el cuento de la resistencia de los insectos. Yo voy más allá de la resistencia de los insectos. Metámonos a estudiar ahora el metabolismo de los insectos con energía, que es más profundo, porque la gente dice, no, es que ya están resistentes. Y ahí andan todos esos agrónomos, ¿no? Haciendo que resistencia, un montón de cosas. Y eso le gusta a la industria, todas esas discusiones, y son distractores. O sea, te llevan a que busques allá y la pieza está acá. ¿Por qué en la agronomía no me enseñan metabolismo, digestión de insectos? Porque si yo comienzo a estudiar insectos y digestión, comienzo a conectar las cosas. ¿De a dónde vienen tantas poblaciones entonces? Una vez que la planta le ofrece mucha energía a los insectos, automáticamente también el segundo factor es la urea, el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno ahora se descompone en aminoácidos. Fertilizante nitrogenado, aminoácidos. Entonces tiene la dieta perfecta: veneno y nitrógeno, abono nitrogenado, aminoácidos libres, veneno fosforal. Por eso son uña y mugre. Quien vende veneno vende fertilizante químico nitrogenado. Entonces el fertilizante nitrogenado incrementa los niveles de concentración de aminoácidos. Entonces tengo la dieta perfecta: fósforo, energía acumulada de más libre, y tengo aminoácidos. Entonces son perfectos el matrimonio: aminoácidos libres por el fertilizante nitrogenado y energía provocada por la aplicación de venenos. Por lo tanto, si yo tengo estos dos componentes, estoy dando el pan molidito y dulcecito para los insectos. Por lo tanto, cuando tengo aminoácidos libres y tengo azúcares, al llegar los insectos los mato, pero nuevas poblaciones llegan. ¿De dónde salen esas nuevas generaciones? De la modificación del metabolismo digestivo de los insectos. Es bellísimo. Si yo tengo
aminoácidos libres en una planta, y si tengo yo energía, los insectos alteran 7 comportamientos. ¿Cuáles son los 7 comportamientos que se alteran en los insectos cuando comen aminoácidos y azúcares? Eso es inherente a la naturaleza, es bello eso. Los 7 comportamientos que se alteran en los insectos: aumenta la fertilidad. Cuanto más aminoácidos y cuanto más energía como en una planta, más se modifican los siguientes comportamientos en los insectos. Modifican su fertilidad, modifican su fecundidad, modifican su longevidad, aumentan el número de posturas, acortan los ciclos de reproducción. Por ejemplo, si eran 15 días para reproducirse, ahora en 11 días se reproducen. Bellísimo eso. Mayor número de huevos de individuos por postura. Y lo más bello, mayor la relación hembras machos. Ahí están las poblaciones. ¿Por qué no te dicen eso en la universidad? Tan sencillo, tienes que venirte aquí. Y ya estás haciendo doctorado. Las universidades son casas de depresión. Entonces hay que enamorar. El conocimiento no es para estar divorciado. El conocimiento es para enamorarse. La vida es para enamorarla. Y se enamora uno cada vez más de la vida cuanto más la conoce. Cuanto más nutrición yo disponga, más fertilidad, más fértiles, más fecundos, más longevos, mayor número de posturas. Esas posturas tienen mayor número de individuos y esos individuos acortan. Y es más, me falta uno bien interesante, que es la combinación que puede existir de 2 tipos de reproducción al mismo tiempo. Los homóteros, algunos pulgones, cuando hay mucha comida, ellos se reproducen por partenogénesis y por oviposición al mismo tiempo. Un insecto al mismo tiempo reproducirse de 2 formas. Son tan eficientes porque ellos miden la disponibilidad de comida y entre más es la oportunidad de ellos. La oportunidad de sobrevivencia del insecto está en función de los aminoácidos y los azúcares. Es eso que los hace perpetuos. Por eso la industria, eso es lo que vende y eso es lo que provoca. Siempre los venenos y los fertilizantes provocan y alimentan la nueva demanda de un producto. Es fácil. El tercer elemento que provoca rompimiento es la limitación de los fertilizantes químicos en el mercado, soportados por 3 elementos como son nitrógeno, fósforo y potasio, como lo que vimos ayer en la explicación en el patio. En lo mínimo, una planta, en lo mínimo, la estructura de una planta demanda 42 elementos, en lo mínimo. Pero le hacemos énfasis en 3, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces desarmoniza el resto. La limitación de la nutrición sería el tercer elemento, fundamentado únicamente en 3 elementos, que ellos son en una gran cantidad lo que ocupan los espacios de la nutrición. Eso es lo que depende de la industria. Cuarto elemento que produce la desarmonía, la nutrición de los cultivos para que los insectos ataquen los cultivos y los lleven también a sufrir de enfermedades. Aquí son la limitante de los 3 y aquí es la proporcionalidad entre los 3. Triple 15. ¿En qué lugar del mundo se reunieron las plantas para decir que necesitaban triple 15? ¿Y a dónde sale esa proporción? ¿Por qué no me dicen ¿y a dónde salen esos números? Eso es una estafa.
La universidad no solamente miente, la universidad omite también. Corrupto no es solamente el que gobierna y roba, corrupto también es el que esconde el conocimiento. Y la universidad es corrupta. La universidad ha corrompido el conocimiento. Y también te lo omiten. Y esas proporciones obedecen a la máxima eficiencia de la materia prima que los produce. Ellos todos son múltiplos de la materia prima que los origina para venderlo y tener el máximo de ganancia. Si la mina de roca fosfórica que yo encuentro tiene 30% de pentóxido de fósforo, todas las formulaciones van a ser múltiplos del 5, del 10, todas. Pues claro, con los múltiplos no pierdo, vendo todito. Todas las formulaciones químicas son múltiplos de la materia prima que los origina. Por eso en América Latina existen, y en el mundo, 5 formulaciones, sin considerar la textura, la estructura del suelo. Los hongos tienen muy poca, por no decir que no tienen, capacidad de almacenamiento energético. El hongo es parásito en proceso vegetativo, pero cuando termina su proceso vegetativo, que es mantenido por la disponibilidad de energía, entonces el hongo pasa a un estado de esporas. Si no hay energía, están esporas. Por eso yo no creo en los controles biológicos en las cosas. Hongos hay de todos por todos lados. ¿Qué es lo que hace que un hongo se manifieste en la planta? La oferta de energía. No dispongas de energía en una planta en abundancia porque llama a los hongos. Entonces hay que combatir los hongos. Hay que estar atento para que las plantas no tengan mucha energía disponible. Es constantemente estimular la síntesis proteica. Cuando una planta es atacada, cuando predomina la lisis sobre la síntesis. Cuando una planta no es atacada, cuando predomina la síntesis sobre la lisis. Entonces hay que estimular las cenizas. La ceniza aumenta, incrementa la reducción de azúcares libres en una planta. La ceniza es fantástica, el efecto que hace. Aumenta el estímulo de la síntesis, reduce la disponibilidad principalmente de aminoácidos libres. El potasio es fantástico, el silicio también es fantástico, y todo lo que es materia orgánica diversificada. Entre más diversa la materia orgánica que se coloque, pues la explosión automáticamente más construye este suelo, Es importante que se vayan ustedes con la inquietud de buscar rocas paramagnéticas en la geología española. Comenzar a estudiar diamagnetismo y paramagnetismo, eso es básico en los minerales. El aparato para medir paramagnetismos existe, ¿no? Cuesta 450 euros más o menos, a mí me costó $600. Un aparatico para medir el magnetismo de las salidas de rocas. Entre más sean volcánicas, más paramagnetismo tiene y más orden le dan a la asimilación y más capacidad de retención del agua, de forma, el paramagnetismo hace con que el agua sea mejor aprovechada por las plantas y necesite usted menos riego. Entonces hay que volver a recuperar eso. Lean sobre diamagnetismo y paramagnetismo de los minerales y de las líneas de rocas. La materia orgánica tiene esas funciones que con las rocas son paramagnéticas, las hace más eficientes. Y entonces hay que meterse a estudiar todo esto. De que si hay un buen equilibrio, buena armonía paramagnética en la líneas de rocas, es bueno.
Las mejores harinas de roca son las de origen volcánico, ígneas. Ígnea significa roca, piedras, minerales, hijos del fuego, ígneo es fuego. Entonces, las harinas hijas del fuego. Y si son hijos del fuego, entonces ahí hay una energía enorme, enorme. El encino tiene 200 años de sol. Esta tiene 120 días de sol. Eso es lo que es energía. Cuando la gente sea capaz de entender eso, estamos en otro campo. Energía es otra cosa. Ese bloque de encino tiene 200 vueltas al sol. Es energía más grande. Eso es lo que sucede cuando nosotros comemos alimentos. La energía de un alimento orgánico es otra cosa. Es otra cosa. Hay cosas que no se miden en laboratorio. Hay cosas que no se miden en laboratorio. Y eso es la parte de la física cuántica que nos lleva a los agujeros negros cuando no conseguimos saber a dónde se va la energía. La energía es una constante transformación. Va hacia algún lugar, no desaparece. La energía es un estado de evolución. Es un estado de evolución. Cuanto más evolucionamos, más diversidad mineral demandamos. Cuanto menos evolucionemos, menos minerales. Por lo tanto, el dominio de la sociedad va en control de la diversificación de la energía y de la disponibilidad de la diversificación mineral. Cuanto menos minerales, más dominado. Hoy el dominio del estómago está en función de la simplificación de los minerales. Cuanto más diversificados los minerales, más evolución. Entonces nosotros estamos en un proceso de dominación en función de la escasez y de la desmineralización de los alimentos. Si hay alimentos desmineralizados, yo no puedo concretar y tener un buen funcionamiento cerebral. El cerebro depende de todo el metabolismo y de todo el proceso que hay en la panza de los minerales. Entonces hay que luchar con la agricultura de la remineralización. Cuanto más simplifico la mineralización, más retorno hacia lo simplificado y es involución. La evolución se da gracias a la conquista de la diversidad mineral por la vida. Es la vida que conquista el ejercicio de animar los minerales. De ahí entonces la importancia de leer la noosfera, que es el cerebro de la Tierra, Bernatsky, bellísimo ese libro, de los décadas de los 20, Vladimir Bernatsky. Y comenzamos a entender una cosa que se llama la ecología profunda. No es ecología que el hombre, que el ser humano, no, nada de eso. La ecología profunda es aquella que se relaciona con el entendimiento de la vida. ¿Sí? En ecología hay que discutir la vida. No hay que discutir que es que el ser humano, no. Es la vida. La vida es más profunda que el ser humano. La base de entender la agricultura, la especialización, el dominio, la domesticación es neolítico. La arcilla, la acumulación, como la acumulación
como un mecanismo de fijación del ser humano. Y si la acumulación fija el ser humano, fija también las ideas. El hombre, entre más ligero de equipaje, más rápidamente de pensamiento. Cuanto más te fijes, el mundo se te corta y menos raciocinio. Por eso es común entre nosotros que estimulamos los viajes entre los hijos. Nosotros acostumbramos decir, un viaje es mejor que una universidad, porque te abre el mundo, te abre la visión. Eso es importante, dar visión, dar mundo a los hijos, a los nietos. Y entonces la formación, entre comillas, se puede llamar formación, es otra de este hijo. Tenemos que ser ligeros de equipaje en esta situación. Un profesor debe ser como un mago en una fiesta de niños. Los estudiantes siempre deben estar atentos y los estudiantes, los profesores tienen que decir a los niños, váyase, váyase. Así es un mago. Los niños siempre tienen más trucos. Observa en tu universidad qué profesor se queda junto con los estudiantes, qué profesor es buscado en su casa, qué profesor lo persiguen. ¿Qué profesor recibe la preocupación de sus estudiantes por a ver qué le ha pasado porque no llegó? I think I realize that it will always break. It's just a game we love, it's just a game we love. What a way to live, it's not a way to live. Do I have time to think? Do I have time to sing? To make it look alright, I need to bend my soul. Those things we never did, those things we never said. I'll be a numb one day, I'll be a numb one day. I'll be a numb one day. I'm going out to stay up all night. Let's talk about what feels strange on the inside. Let's make this year look good tonight. I know it hasn't been the best year, so let me know. Do you feel strange on the inside? I should be here to grow, I should be here to know that if I make it right, I could be heading home. That's not a way to think, somebody told me how. We only learn one way, could that be said about us?